Buenas tardes. A ver, tengo una pregunta aquí enviada por el señor Luis Collarte de la Facultad de Ciencias de Ingeniería de la UACH. Dice, por encargo del señor Luis Collarte de la Facultad de Ciencias, hacemos llegar algunas preguntas para que sean consultadas. La primera pregunta para Cristiano tiene que ver con suelo. ¿Cuántas muestras para ser ensayadas a la compresión simple deberán tomarse para poder concluir el valor a usar en la clasificación sísmica del suelo? Dice, por ejemplo, 1, 5, 30 o 1 cada metro de profundidad del soldaje. Después dice, ¿cómo se calcula el valor Q sub U o S sub U a usar cuando se poseen varias probetas ensayadas? ¿Se toma el promedio o el mayor valor o el menor valor? ¿Se escucha? Sí. No mucho. A ver, el tema del número de valores a considerar en el cálculo de Q sub U o S sub U, los valores que están acompañando al valor de BS30 en la tabla, en primer lugar, se debería mantener lo que es la práctica de la norma anterior. Si la práctica, digamos, de las oficinas con experiencia en este tema era usar un valor promedio aritmético, era ocupar el valor menor o algo de ese estilo, eso no está en cuestión en esta versión del decreto, porque el fuerte está puesto en el tema de BS30. Ahora, en líneas generales, el uso de valores de Q sub U y S sub U, que en general está restringido a suelos más bien arcillosos o bien roca, que son condiciones medias extremas, en general, el perfil de B sub S en profundidad debería dar información respecto a la estratificación, ¿sí?, a distintas estratificaciones, por ejemplo, de suelo arcilloso con sus espesores, y en general, la práctica, por lo menos internacional, para efectos de promedio, es ponderar de acuerdo a los espesores los valores de los Q sub U estimados para cada estrato representativo del perfil. Eso es. ¿Alguna duda? Denise. Tomás, yo estoy absolutamente de acuerdo que es mucho más simple y mucho más claro y mucho más de todo usar la torsión como un momento torsor y no como un desplazamiento de los centros de gravedad. Pero el problema de eso es que para poder usar eso tienes que tener una ley de fuerzas, y la ley de fuerzas para edificios de una cierta altura o de una cierta complejidad requiere que se cumpla, que los cortes, la ley de fuerza del corte y del momento cumpla ciertas condiciones que no es fácil. Entonces, esa es la gran dificultad que produce usar el momento torsor como la torsión como un momento torsor. Tienes toda la razón, y yo creo que una de las razones por las cuales esto es tan discutido. Ahora, la norma 96 establece que la fuerza es el diferencial del esfuerzo de corte, solamente. O sea, no da cuenta de si está en equilibrio el corte dinámico, que por lo demás no está. El corte dinámico y el momento dinámico no son estáticamente compatibles. Entonces, si tú generas los momentos a partir de los cortes combinados, obtienes un momento mucho más grande que el momento dinámico. Y si obtienes fuerza a partir de los momentos, llegaría a fuerzas mucho más pequeñas que las del corte. O sea, ahí hay una ambigüedad. La norma la ha salvado diciendo que se usa el diferencial de corte, pero es una arbitrariedad. Por eso que yo creo que el tema de la torsión accidental debe ser revisado, y probablemente Newmark o Arturo Arias, tenía razón cuando decía, saquen esta disposición porque lo único que hace es complicar las cosas, y pongan un coeficiente, 1,1, 1,2, 1,05, en fin, un parámetro que dependa de algunas otras características y que amplifique toda la ley de esfuerzos. Moviendo los centros de gravedad se transforma en otro edificio. Por lo tanto, te cambian los periodos, te cambia el edificio, es otro edificio, porque entonces cuando tienes edificios que son, por ejemplo, muy largos y muy angostos, empieza a ser una cosa muy importante, porque el 5% o el 10% del largo total en la dirección del sismo empieza a ser algo muy importante. Entonces, muchas veces refleja mejor que un momento torsor, sí, que no te refleja eso. Absolutamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El único detalle en esto es el siguiente: suponte que tiene una planta muy alargada.
En esa planta muy alargada, la hipótesis de diafragma rígido es bastante discutible. Y si es discutible que sea un diafragma rígido, no puedes aplicar un momento torsor, pero no sabrías dónde. Entonces, en esos casos habría que correr el centro de masa, sí o sí. En los otros casos queda abierta la doble opción. Pero yo insisto, en mi punto, en forma muy visceral, yo creo que hay que reestudiar el problema de la torsión accidental porque causa muchas dificultades y con aportes bastante discutibles. Yo tengo una pregunta, aprovechando que se está hablando de los desplazamientos por torsión, a Tomás. La norma especifica verificar, ¿no es cierto?, los desplazamientos en el centro de masa, dice que no deben exceder del 2 por 1000 y después en ninguna del perímetro de la planta, en ninguna parte del perímetro de la planta, exceder en más allá de un 1 por 1000 con respecto al desplazamiento del centro de masa. Existe un problema y quiero tu opinión, Tomás. Esa verificación, en mi opinión, correspondía hacerla en la dirección del sismo. Vale decir, si yo tengo un sismo en dirección X, muevo los centros de gravedad por torsión accidental a izquierda o derecha, ¿no es cierto? Y después verifico los desplazamientos en la dirección X que no excedan en 1 por 1000 con respecto al centro de masa. Muchas veces ocurre que si uno lo hace en la dirección Y, cuando está tomando el sismo en X, se excede levemente porque resulta que como no hay desplazamientos en la dirección perpendicular del centro de masa, porque el edificio está moviendo en la otra dirección, es muy difícil cumplir con ese requisito. Y eso aparentemente era algo que no estaba pensado en la norma y que cuando uno lo aplica de esa manera, hay muchos edificios que cuesta pasarlos en esa verificación. Quisiera tu opinión sobre eso. Claro. Quiero recordar lo que se habló hace medio siglo atrás, pues, cuidado, no, muchos años atrás, respecto a esto. Se pensó en el edificio típico... Está sin, perdón, estoy sin... Está sin micrófono. ¿Ahora sí? Ya. Sí. Se pensó siempre en el edificio tipo 1020, ¿te acuerdas? Los edificios Corby, sí, que tenía una gran quilla central, dos grandes muros centrales y elementos estructurales periféricos de menor importancia. Entonces, una acción sísmica traslacional, digamos en la dirección Y, paralela a estos dos grandes muros, movía muy poco el centro de masa. Y si tú corrías eso un poco hacia afuera generando un momento torsor, los desplazamientos transversales o efectos indirectos eran superiores al 1 por 1000. Claro. Ese fue el motivo. Pero en realidad es un tema también que vale la pena investigar en la futura versión de norma. Nosotros calculamos todo, pero nos quedamos, como tú dices, sismo X, desplazamiento X, sismo Y, desplazamiento Y. Pero la norma no lo autoriza explícitamente. Así es. Acá tenemos una pregunta. ¿Más preguntas? Juan Music. Sí. Juan Music. Quería hacer dos consultas. La primera, como ustedes saben, yo soy de allá de Antofagasta, allá de 100 edificios altos que hay, por lo menos el 90 de ellos están en roca, digamos. Resulta que este decreto respecto a la norma 433 2009 y tanto el decreto 117, en este decreto el espectro, digamos, de la norma reduce en 10%, ¿no es cierto?, el espectro, digamos, para roca y reduce también el corte mínimo en 10%. Entonces mi pregunta es, ¿hay algún motivo para haberlo reducido o simplemente fue porque se multiplicó por factor S, que era 0,9, y por eso se produjo la reducción? Esa es mi primera consulta. Y la segunda, digamos, ¿no es cierto?, es lo siguiente. ¿Por qué en ninguna parte en la clasificación de suelo se habla de porcentaje de sales? Lo digo eso por lo siguiente, no vaya a ser, porque, ¿no es cierto?, una norma cuando es aplicada por gente que con experiencia todo no hay problema, pero también es aplicada por otro tipo de gente, digamos, en ese sentido. No vaya a ser que algunos puedan entender que el suelo cementado entonces es un suelo tipo APO, y tenemos un porcentaje de sales como en roca salina, digamos, que hay en Antofagasta. Entonces, esas dos consultas quería hacer. La segunda tiene nombre y apellido. Sí. La primera es a Rodolfo Saragoni, que no está.
Y si se la hace a Rafael, te va a encontrar una sorpresa. Pero yo le cedo la palabra a Rafael. ¿Por qué razón se multiplicó por 0,9? Carril no. No hay ninguna razón. Como comentaba Tomás en su presentación, desgraciadamente no tenemos los datos porque ya tenemos los registros sísmicos disponibles, pero todavía no están clasificadas las estaciones geotécnicamente y para hacer un análisis espectral hay que separar, ¿no es cierto?, justamente los suelos en grupo 1, 2, 3, 4. En la norma del año 96, básicamente un trabajo que hizo don Arturo, digamos, yo creo que tomó en cuenta algunos trabajos que habíamos hecho nosotros también de evaluación de ordenadas espectrales. Básicamente la forma espectral de la norma chilena en el suelo 1 y el suelo 2 es casi exactamente un promedio de los espectros chilenos que se tenían para suelo 1 y 2. O sea, yo diría está bastante razonable. Para suelo 3, da las formas que adoptó don Arturo, que es esa forma de cociente de polinomios que viene de Canay, Tajimi y otra gente que ha usado eso para formas espectrales, contrario al plató horizontal de Newmark, como tienen los espectros de desplazamiento de los decretos. El espectro 3, al usar esa forma, como que se dispara un poco para arriba. Entonces, los argumentos para corregir los espectros podrían ser, ¿no es cierto?, de que el evento del 27 de febrero del 2010 fue más intenso que la experiencia que teníamos. En ese caso, de acuerdo a mi criterio, deberíamos haber dicho, bueno, corrámonos del valor medio paralelamente para arriba en todo. O sea, el 0,9, 1, 1,05, 1,2 y 1,3 no tendría ningún sentido, debería haber sido incluso al revés, porque ya el suelo 4 estaba mucho más grande de lo que debía ser, digamos, porque además, para esa época, y todavía, no existen suelos 4 acá donde tengamos datos de instrumentos. Entonces, en esa época se usaron algunos datos de Japón y de otras partes, digamos. O sea que realmente la decisión de estos factores S que se multiplicaron, yo diría en este momento es carril. A mí me habría gustado más que hubieran dicho, mire, multipliquemos todos por 1,2, por ejemplo. Bueno, es que por eso no hay ninguna razón para que baje, ¿Por qué va a bajar, digamos? O sea, estaríamos bajándonos del promedio de lo que había de registros chilenos hasta 1985 incluido. Y si este evento fue más fuerte, no debería haber bajado, sino que debería haber sido multiplicado por 1,1. A ver, yo quiero hacer un comentario, sobre el punto este. En el Comité de Calibración, que fue el que tenía la misión de hacer esta nueva proposición con los espectros anteriores al terremoto, se llegó a la conclusión de que el suelo, sobre todo los suelos malos, no estaban muy bien calibrados y había que levantar un poco ese valor. Y es por eso que se adoptó un valor mayor que 1. Ya. La decisión de adoptar un valor 1 para el ex suelo 2 y beneficiar a la roca fue algo que no se logró discutir porque se implementó, yo diría, en las últimas 24 horas antes de presentar el documento. O sea, efectivamente fue algo que salió muy en el último minuto porque teníamos un plazo perentorio que había que presentar el documento. O sea, algo de razón tiene Rafael, pero... algo. Bueno, Cristian. Sí, una cosa muy cortita para responder el tema de los suelos y rocas salinas, digamos. Tratamos de evitar en la redacción de la clasificación de suelos en caer en casos particulares. Tratamos, ¿sí? Porque Chile tiene una geología muy interesante, digamos, y que da para efectivamente hacer casi un capítulo aparte por cada tipo de suelo. El caso de suelos que tienen alto contenido de sal y que por lo tanto se ven muy afectados por ejemplo, cambios de humedad o cosas de ese estilo, se dejó sencillamente con la idea de suelos colapsables, que en el fondo está en categoría, cuando el contenido de sal es tal que ante cambios de humedad hay cambios de volumen importantes, ese suelo cae en categoría F, de hecho, está en la última lista de la tabla. ¿Okay? A ver, vamos, Denise.
En la clasificación de los suelos se ha visto en la práctica que, por ejemplo, el suelo tipo D, con suelo 2 incluso, o sea, con zona sísmica 2, en edificios relativamente rígidos de periodos de 0,5, 0,55, tú entras en el límite de corte máximo, ¿ya? Y bueno, tienes problemas de que tienes que, ¿cómo se llama?, que confinar o no, eso ya no es problema, pero el problema son las fundaciones. ¿Te fijas? Entonces te están saliendo losas de fundaciones en edificios relativamente chicos, te fijas, relativamente, qué sé yo, 8 pisos, 10 pisos, cosa que en realidad no son las cosas que estamos acostumbrados a ver, ¿no?, ni a hacer. Sí, Entonces uno dice, bueno, ¿habrá algún problema con esta clasificación? Porque ese tipo de suelo, digamos, no es... Era el suelo tipo 3 que teníamos antes, digamos, ¿no es cierto? Sí. Sí. Efectivamente, el suelo tipo D es el 3 anterior, eso no hay ninguna diferencia. En términos de demanda, por aceleración o lo que sea, en verdad la clasificación no tiene mucho que hacer, honestamente. Pero tenemos dos aumentos, un 30% por un lado, ¿no es cierto?, y un S que subió a un 0,75 en vez de 0,55, o sea, hubo dos aumentos grandes y importantes, ¿se fijan? Entonces, en realidad, los esfuerzos subieron mucho. No, digamos, pero eso tiene más que ver con el tema espectral, si lo entiendo correctamente. No es por sacarme las balas, No, yo me refiero pero al en el fondo... espectro, ¿te fijas? El Sí. espectro se fue para arriba el corte máximo. Entonces, en los edificios de periodos bajos no tanto, en los periodos altos, ¿te fijas? Pero en los periodos bajos la cosa quedó... Una cosa que el cliente te mira con cara de loco, te volviste loca que me vas a poner en esa fundación, ¿te fijas? Perdón, yo quiero hacer un comentario ahí, Denise. En el grupo Calibración hicimos un gran esfuerzo de ver que no salieran cosas inesperadas con los espectros que se estaban proponiendo. Reconozco que la mayoría de los edificios que se analizaron, que se evaluaron, eran en general edificios de periodo más largo que el que tú mencionas. Entonces, es muy posible que cuando uno empieza, y ya pasó la norma la norma anterior, digamos, después del terremoto del 85, que hubo una primera versión que hubo que recalibrarla, es muy posible que en este momento empiezan a aparecer en algún rango de periodos, en algún tipo de suelo, en alguna de la zona sísmica, algo anómalo o inesperado. Eso es importante que esa información se registre, se documente y después se la hagan saber a las personas o participen ustedes en los comités de tal manera que se puedan hacer las correcciones, las rectificaciones. O sea, como ya se ha dicho, pretender que esto es una norma definitiva está muy lejos de ser. De hecho, hay una serie de artículos dentro de la norma que se sacaron simplemente para que las cosas dieran como uno quería, pero que no tienen una justificación teórica clara. Sí, me llegó una pregunta aquí que dice lo siguiente. ¿Cómo afecta al análisis no lineal la existencia de dos espectros, uno de aceleración y uno de desplazamiento, que no son compatibles entre sí? ¿Quién puede responder eso? Tomás, tal vez. Sí. Me imagino que se está refiriendo a un análisis en que entre el espectro, por lo tanto, un análisis no lineal estático equivalente, que es lo que se conoce como procedimiento de demanda-capacidad. Efectivamente, debieran ser consistentes para poder generar del uno el otro. Pero muchas veces en estudios específicos de riesgo sísmico han llegado espectros diferentes. Nosotros hemos tenido, ¿te recuerdas, Jorge? De esta firma Walt Silva, americano, espectros diferentes. Y la sugerencia era que se dibujara en el espectro en formato AD, que es aceleración, desplazamiento, punto a punto. O sea, para un mismo periodo, ¿cuánto es el S sub A y cuál es el S sub D? O sea, se puede hacer. Lo que pasa es que tiene una elegancia bajísima, ¿eh? Parece casi una ordinariedad, pero se puede hacer. Ahora, ¿no será que, perdón, yendo sobre lo mismo, ¿no será que esto se puede interpretar en el fondo, la existencia de dos espectros, podríamos decir que el de aceleraciones más bien corresponde a un terremoto de servicio y el de desplazamiento podría corresponder al máximo creíble? Mira, porque conceptualmente no lo son, está claro, pero si estamos en el fondo diseñando para un terremoto al cual lo dividimos por R, que el R tiene que ver con reconocimiento de que la estructura va a incursionar en un rango no lineal, ¿no es cierto?
Pero uno podría mirar eso desde otra perspectiva, en la medida en que estamos diseñando para una respuesta elástica dividida por algo, ¿ya? En el fondo estaríamos diseñando para un terremoto de servicio, ¿ya? Así es. Sin asumiendo que no va a haber incursión elástica, que es otro enfoque que uno podría darle a un mismo problema. Claro. ¿No es cierto? Y el desplazamiento máximo que está en la norma podría corresponder a un terremoto último, que es cuando uno empieza a verificar cómo quiere el comportamiento de la estructura y desde ese punto de vista cómo tiene que confinarla. Exacto. Mira, en el estudio de la interacción entre la ductilidad global, el factor R y el período, lo comenté ayer contigo, te recordarás, hay un trabajo de recopilación de investigaciones que hizo Bertero con Miranda, y uno de los aportes más reconocidos por ellos fue precisamente uno de Rafael con Pedro Hidalgo y Ernesto Cruz, en que proponen una ley que determina el factor R en función del período y de la ductilidad, que parte en 1 hasta un T sub 0, que es cuando decae el espectro de aceleraciones, y luego un plató a la altura de la ductilidad. ¿Estoy en lo correcto? Con ello se origina que la aceleración, el espectro de aceleración inelástico es igual al elástico dividido por R, y el espectro de desplazamientos inelástico es mu partido por R por el de desplazamiento elástico. O sea, lo que te dije antes de encontrar cada punto por doble coordenada puede seguir haciéndose. O sea, tú podrías, a pesar de la inconsistencia de los dos espectros, generar diagramas de demanda en formato AD para distintos niveles de ductilidad global. Okay. Déjame hacer un comment. Sí. ¿Puedo hacer un comment? Por supuesto. A ver, el R entra a tallar, digamos, como explica Tomás, porque estamos pasando de elástico a inelástico y haciendo un cambio, ¿no es cierto?, de las ordenadas espectrales. Pero respecto a lo que tú comentabas al principio, a un distinto nivel de amenaza, en rigor el espectro no necesariamente es proporcional a la amenaza. O sea, podríamos tener nosotros un espectro nomás y decir, mire, para servicio o periodo de retorno de 75 años, digamos, use 0,5 el espectro, sin daños, y verifique que no se produce, que nos mantenemos dentro del rango elástico, como algunas normas están usando ese criterio. Podríamos decir, el terremoto de diseño es multiplicado por 1, y podríamos decir el terremoto máximo probable es multiplicado por 1,5, y el máximo creíble todavía, 1 en 10.000 años, digamos, es multiplicado por 2. ¿Te fijas? Pero la forma espectral en rigor debería ser la misma, porque lo que estamos cambiando es el movimiento del suelo, que para 75 años va a ser más chiquitito, para otro más grande, más grande, más grande, más grande. Pero la forma que nosotros derivamos de los espectros reales medidos, ¿no es cierto?, mediante registros en los acelerogramas y calculados, esa es como independiente. Okay. Independientemente que los americanos lo están haciendo todo junto ahora, pero creo que están terriblemente equivocados. Pero bueno. René, hay una pregunta acá en el Twitter, dice para Cristian Ledesma, en suelos finos, ¿a qué profundidad hay que medir Q sub U y S sub U? Tal como traté de decirlo en la primera respuesta, ese valor se tiene que medir para todos los estratos que sean representativos del perfil completo de suelo de los 30 metros o de DF más 15, como se definió en la norma. Lo ideal en esas situaciones en general es primero partir con el perfil de B sub S versus profundidad y en base a esos datos hacer la selección de los Q sub U que se van a tomar, ¿sí? Y por ejemplo, o sea, no se puede decir a priori un número absoluto de mediciones que hay que hacer ni la manera exacta en que se va a promediar, sino que en base al perfil de B sub S en profundidad, tomar esa información para tomar las decisiones respecto a cómo manejar los valores de Q sub U y S sub U. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Aunque sé que este seminario es para la norma sísmica de edificios, quizá un comentario o una inquietud por la norma sísmica de industrias, de estructuras industriales, porque al cambiar la clasificación de suelo, previo a este decreto y previo seguramente al anterior, la clasificación de suelos en la norma industrial era la misma que en la norma sísmica de edificios. ¿Ya? Sé que igual puede funcionar de dos maneras, pero hay quizá una inconsistencia en ese sentido y quizá a futuro debiera en la norma industrial incorporarse eso o
quizás hacerse alguna compatibilización entre ambas normas. Sé que no es el tema a lo mejor de este seminario, pero sí queda eso planteado. Sí, yo creo que la pregunta es muy pertinente y tiene varios frentes de respuesta. En primer lugar, aparte de la 433 y la 2369 a la que tú haces mención, está también la 2745, que tampoco tiene consistencia y tiene que ver con edificios aislados. Y aparte de lo señalado, el terremoto no le pregunta al suelo qué es lo que le van a poner encima, de manera que los espectros debieran ser independientes de la norma. Bueno, eso es un comité separado que está empezando a funcionar y que preside Rafael Riedel, que va a crear una norma de espectros. Después, cada norma específica podrá definir los factores que lo alteran, pero la norma de espectro, y que va a tener que estar vinculada con la clasificación de suelo, es una tarea ya emprendida y que lo que tú señalas es precisamente un punto singular muy importante. Ahora, ¿por qué se atacó lo que se atacó? Porque fue lo que más daño tuvo. En la urgencia es la que mandó, la que originó la acción, pero en rigor debiéramos estar en todos los frentes a la vez. ¿Más preguntas? Déjame hacer un comentario. Sí, por supuesto. Cortito, porque Adelante. como he criticado algunas cosas, no quiero crear pánico, digamos, porque la verdad es que como algunos colegas, Tomás, Fernando, comentaban en un almuerzo que tuvimos el otro día, aquí en estos decretos de emergencia, digamos, hay un tema de, tenemos que reconocer de que el apuro hay que hacer un sacrificio, digamos, y algunas cosas podríamos criticarlas por aquí y por allá, digamos, pero o por otra parte, Fernando las llamó imperfecciones, digamos. O sea, yo oí bien elegante esos dos términos, sacrificios y imperfecciones. Pero la verdad es que hay que tener en cuenta de que las cosas efectivamente no pueden ser perfectas. Y este es el comentario que quería hacer en realidad. Tomás hizo una muy buena explicación histórica de todos los cómo se han ido incorporando las cosas en la norma, cómo han ido evolucionando, cómo se han ido considerando, ¿no es cierto?, los nuevos conocimientos. Yo diría que es muy posible que lo que tenemos es prácticamente lo mejor que podríamos tener, digamos, ¿no? O sea, hay mucha incertidumbre en miles de aspectos, digamos, que participan en lo que en definitiva es un diseño de un edificio. Entonces, todo lo podemos criticar. Tomás estaba hablando de la excentricidad, digamos, occidental, digamos, bueno, yo tengo otra opinión, qué sé yo, pero bueno, siempre van a haber distintas opiniones y distintas formas de abordar eso. Ahora, lo importante es que a la larga hay que tener presente, y ese es un mensaje que querría darles hoy día, hay que tener presente que todo eso es una total y absoluta ficción. Total y absoluta ficción. Fíjense que ustedes diseñan, ¿no es cierto?, el edificio y le colocan, partamos por lo más elemental, propiedades de los elementos. Momento de inercia de la sección, sección rectangular, VHQ o doceavo, secciones elásticas en fase 1. Y en un terremoto no existe la fase 1, digamos. O sea que los momentos de inercia de las secciones son variables en todas partes del edificio. Ahí tienen un solo elemento que les puede producir. Imagínense una viga, lo han hecho ustedes muchas veces, ¿no es cierto? Calculen el momento de inercia de la sección en fase 1 y calculen la sección agrietada. ¿Cuántas veces es uno del otro? O sea que esa cosa que tanto tomamos en cuenta, los períodos del edificio, en el rango de comportamiento elástico del edificio, porque usamos su evolución modal espectral, es una cosa que no tiene nada que ver con lo que está pasando durante el sismo. Después usamos un R, por ejemplo, un R que dividimos todo el espectro por el mismo R, y sabemos que la división debería ser en función del periodo. Bueno, tenemos miles de factores, digamos, todos los podríamos analizar de esa forma. Entonces, por eso, lo que hay que tener presente es que esto es lo mejor que podemos hacer porque el problema es extraordinariamente complejo. Cuidado con los análisis no lineales, porque ustedes pueden hacer un análisis no lineal, digamos, le cambian un parametrito por ahí y la cosa cambia 100%, digamos.
¿no? Porque los modelos no lineales que pusieron los compadres en los programas también son terriblemente variables, digamos, y muy sujetos, digamos, a interpretaciones y a fijaciones. Hubo un concurso, digamos, en la Universidad de California, San Diego, donde hicieron un ensayo de una cosa muy simple, una estructura de 7 pisos, que era un murito con unas aletas. Se hicieron ahí unos ensayos experimentales con distintos niveles de intensidad de los sismos, se midieron millones, digamos, de variables, y se ofreció a la comunidad académica y profesional, digamos, que sin saber los resultados se hizo un concurso para ver si le achuntaban, digamos, a lo que ocurrió en esa estructura simplísima, digamos, ¿eh? No esas barbaridades que veíamos en la pantalla antes, ¿eh? Bueno, fíjense que se presentaron gente de varios países, gente de Estados Unidos, qué sé yo, y algunos de Europa. Los errores, las diferencias con lo medido eran cosas del orden de 100, 120%, el promedio de los participantes. O sea que nosotros como profesionales y con los medios que tenemos, somos absolutamente incapaces de predecir la respuesta inelástica de un edificio durante un terremoto. Absolutamente incapaces hoy en día. Los americanos metieron el concepto de performance-based design. En 1995 empezaron a hablar de eso. Querían meterlo en las normas, que verificáramos cómo iba a ser el edificio. Porque la gente había estado muy enojada para el terremoto de Northridge el año 94, porque dijeron, oiga, este edificio, yo compro este edificio, yo no quiero que se me haga pedazo esta cuestión. ¿Cómo es esta cuestión? No, si es que la norma dice que pueden haber daños. Bueno, ¿y cuántos daños? Entonces dijeron, tenemos que medir los daños y ver cuánto rinde efectivamente. Fíjense que han pasado 16 años. Todavía no puede estar eso en una norma porque somos incapaces. Lo más que podemos hacer es a lo mejor el pushover en una dirección para tener una idea del rango de comportamiento. Entonces lo importante para este es el mensaje. Todo esto es un conjunto de cosas con mucha lógica, pero totalmente ficticias comparado con lo que es la realidad durante el terremoto. Entonces lo importante es que el ingeniero estructural tenga mucho miedo. Y cuando tiene miedo, dice, no, esa porquería no puedo hacerla. Solución que yo he propuesto, pero no me han hecho caso, porque hay algunos compañeros acá, colegas, que dicen, no, si cuando la cosa es irregular la arreglamos, la estudiamos bien, digamos que se ve. Yo dije, debemos poner en la norma, y tomo las palabras de Tomás cuando hablaba de nuestro enemigo, digamos, el inmobiliario, el dueño del negocio, por ahí veo unos inmobiliarios, así que no voy a hablar mucho, ¿eh? Yo dije, pongamos en la norma un factor de irregularidad. ¿Qué es el factor de irregularidad? Si no se cumplen ciertas cosas, que los muros son continuos, bla, 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 multiplique por 1,25. Castigo para el arquitecto. Entonces, cuando venga el arquitecto con su mono, y yo le diga, no, esta cuestión no se puede hacer. Compadre, eso no se puede hacer. Porque resulta que el arquitecto nos da la pega, pues. Entonces voy y lo acuso al inmobiliario. Y cuando el inmobiliario sepa que va a costar 25 más, le va a decir al arquitecto, oye, compensen esta cuestión, pónganse de acuerdo. Bueno, Oye. apoyando, solamente un comentario, apoyando lo que plantea Rafael, es que justamente en el último congreso nos poníamos de acuerdo en tratar de mantener las futuras versiones de la norma en un documento lo más corto y lo más simple posible, porque en la medida en que uno llega a documentos muy voluminosos y con muchos requerimientos, se genera una falsa sensación de precisión en lo que uno está haciendo, cosa que, como ha dicho Rafael, es absolutamente erróneo. Tomás. Oye, para cerrar, porque ya es hora, y apoyando lo que dice Rafael, primero que nada, los señores inmobiliarios, todo lo que dije la broma. En segundo lugar, contar que Niels Bohr, que fue, digamos, uno de los genios de la mecánica cuántica, tiene una frase extraordinaria que dijo: todas las predicciones son inseguras, sobre todo si se refieren al futuro. Y la tercera es que en los años 40 en París se hizo un concurso para encontrar el mejor imitador de Chaplin. Y Chaplin salió segundo.
Bueno, con esto estaríamos dando por concluido este foro. Quiero agradecer primero que nada a todos ustedes por la asistencia y el interés, por las preguntas que han hecho, y también a nuestro expositor Tomás Yendelman y a nuestros panelistas Rafael Riedel y Cristian Ledesma. Muchas gracias.